Ya. Muy buenas noches a todos nuestros seguidores aquí en Instagram Live. Estamos empezando de nuevo con este proyecto de ¿cuál es el maní? Y vamos a trabajar, pero es ya. Bueno, estábamos empezando. Ustedes saben que yo para esto de la técnica todavía no soy muy bueno, pero ahí está mi hijo, que es el que me ayuda siempre con la técnica. Vamos a ir esta noche a hablar de muchas cosas con el doctor Juan Daniel Oviedo. Ahí está ya presente con nosotros el doctor Juan Daniel, quien es el primer candidato oficial a la alcaldía de Bogotá. Cuando digo oficial es porque ya inició la recolección de firmas. Doctor Juan Daniel, buenas noches. Hola Manuelito, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Les escucho muy bien, afortunadamente lo estoy escuchando muy bien. Bueno, estoy contando que usted es el primero de la primera de las personas que oficialmente se lanzó a la alcaldía, empezó a recoger firmas. ¿Hasta ahora cuántas firmas lleva? Bueno, llevábamos 4.200 hasta el domingo y en lo que hemos recolectado entre el lunes y hoy jueves, estamos sumando aproximadamente unas 780, es decir, que ya estamos llegando al borde de las 5.000 firmas en esta primera semana de trabajo. ¿Cuántas necesita uno para ser alcalde de Bogotá o por lo menos La, candidato por ahora? la ley Manolito establece que para poder tener el aval independiente de la registraduría es 50.000 firmas. Ajá. 50.000 firmas. Para el cargo de Y, alcalde son pe- 50.000 firmas. pero usted tendrá que recoger más por aquello de las que se puedan en su Claro, la momento. efectividad y los procesos de verificación. Por eso estamos en un proceso de autoevaluación para medir los criterios de efectividad y con eso saber el volumen total de firmas o la meta que queremos recolectar. Algunas personas hablan coloquialmente que debemos, como en los matrimonios, invitar a 3 veces la cantidad de sillas que uno sabe van a ser ocupadas en la fiesta. Entonces, ese referente puede ser útil, pero estamos analizando la efectividad de cómo, a partir de las verificaciones internas que hagamos, sabemos cómo nos está yendo sobre esas 5.000 firmas aproximadamente. ¿Y es fácil conseguir firmas o no? Yo creo que es un momento importante porque es clave primero contar con un equipo de voluntarios que ame ese proyecto, que me siento muy afortunado de haber espontáneamente consolidado un equipo de voluntarios y voluntarias que ama este proyecto, pero al mismo tiempo pues hay que enfrentarse a cosas nuevas como que a veces a uno no le paran en la calle, o la gente está caminando como si fueran de paseo, pero dicen que están de afán, es decir, que no quieren hablar con uno, o que simplemente le dicen, no, yo no estoy interesado porque estoy defraudado de la política. Pero hay que ser honestos, Manuelito, y hemos recibido un cariño y un afecto que creo yo es supremamente importante para estimular este trabajo que estamos haciendo con más y que queremos hacer próximamente con más de 1.800 personas que han expresado su interés de conectarse a nosotros en el ejercicio de voluntariado. Bueno, empecemos con algo que yo quisiera saber. Cuéntenos quién es Juan Daniel Oviedo. Bueno, Manolito, Juan Daniel Oviedo, pues acá lo ven, en este momento está a puertas de sus 46 años y es un bogotano que tiene en este momento su familia conformada por su mamá y 2 hermanos más, Roberto y Margarita, mi mamá Miriam, que fue la primera firmante de ese proceso, y mis hermanos Roberto y Margarita, que estudió en Bogotá y desde segundo de primaria ha estado como en la cadena del rosarismo, llamémoslo así, de la Universidad del Rosario. Estudié toda mi primaria y bachillerato en el Colegio del Rosario y estudié economía después en la Universidad del Rosario. ¿Y usted era buen estudiante o era regular? ¿Cómo era? Bueno, pues yo antes de la muerte de mi abuelo era un estudiante normal, al que las notas lo hablan por sí solos. Pero algo
pues mi abuelo fue la representación de la figura paterna Manolito, y cuando él muere, pues a mí yo quedo como con miedo y con susto de que me quede solo y que voy a tener dificultades, y me dedico a estudiar, y también como una válvula de escape del matoneo que recibí desde muy temprano en el colegio. Entonces, desde quinto de primaria me puse a estudiar muy juicioso, y a partir de ahí no he parado. ¿Y usted vivía cerca al colegio o vivía un poco lejos? El colegio es en el 7 de agosto y yo vivía en Normandía, vivía 15 minutos en Normandía, segundo sector. Bueno, en Normandía en esa época se iba en 15 minutos, pero ahora se puede ir en 3 horas. Buen punto, buen punto. En esa época, 15 Así. minutos, sí, señor. Y después, ¿usted se montaba al bus o cómo iba? ¿O era bus de ruta escolar? Bueno, yo fui coincidencialmente en ese colegio, el cambio de primaria a bachillerato era muy solemne, llamémoslo así. Dejábamos de usar uniforme, y justo el año antes de que yo pasase a primero de bachillerato, no había ruta para bachillerato. Es decir, los estudiantes desde primero de bachillerato tenían que coger el bus para ir al colegio, la buseta, o ir en taxi o algo así. Pero yo tuve, pues no sé la fortuna, pero la coincidencia de que preciso cuando yo entré a primero de bachillerato, nos volvieron a permitir el uso de ruta, aunque no de uniforme. Y en el caso suyo, ¿alguna vez se montó al bus sin pagar o no? No, 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 no. Yo tengo una historia muy curiosa, que mi mamá es la que más la recuerda, y es en un viaje a Facatativá, ¿sí? Cerca de las Piedras del Tunjo. Nos llevaron en el colegio y yo paré en una tienda, o no, creo que era por Chocontá, estábamos por Chocontá, y paramos a comprar como regalos, los regalos que les lleva uno de pequeños a los ¿A la papás de profesora? paseo. Y entonces yo no tenía plata, y yo le dije al señor, ay, yo le quiero llevar una cosa a mi mamá, ¿será que usted me deja llevarla y yo se la pago después? Y lo primero, entonces el señor se conmovió y me dijo, sí, llévela. Y en el primer paseo por tierra que fuimos a Málaga, a la tierra de mi papá, pues uno tenía que pasar por Chocontá. Y cuando pasamos por Chocontá, yo le dije a mamá, ay, por favor, paremos en esta tienda porque tengo que pagar una deuda, y sí le pagué, y el señor quedó sorprendidísimo que le pagué la deuda del souvenir. Él creyó que me iba a volar. ¿Y cuánto más o menos pasó tiempo? ¿Cuánto tiempo? Uy, ese paseo tuvo que haber sido como en tercero de primaria, pasaron varios meses. Y el señor quedó sorprendido y me dijo, ay, se vino a pagarme. Oiga, ¿usted de pronto cuando estaba en el colegio era bueno para la matemática o para qué era bueno? Sí, para la matemática, para la ortografía, ¿Sí? ¿sí? Y la poesía, declamaba. Pero ese es uno de los casos de pánico escénico que tuve, porque la iglesia del colegio iba a declamar un poema de Pablo Neruda, que lo declamaba muy bonito, y se me olvidó por el miedo de ver a todos los compañeros del colegio, y obviamente la burlada tan tremenda. ¿Y usted era entonces como un poco tímido? ¿Todavía sigo siendo tímido o no? Era bastante tímido, claro, muy retraído, sí. Tal vez yo no quiero sonar como que me esté victimizando, pero pues es muy duro ser sociable cuando a uno siempre le están dando un comentario, un apodo o un elemento negativo. Entonces sí, tímido. Y ahora creo que he aprendido a ser un poco más desenvuelto y a ser más expresivo con la gente, sobre todo porque en este momento de mi vida estoy percibiendo que la gente está siendo muy expresiva cuando me ve en la calle. Entonces es importante reconocer ese sentimiento también, que me conmueve muchísimo, con mucha expresividad. Entonces de pronto he perdido la timidez. Doctor Juan Daniel, después pasa usted del bachillerato en el mismo Rosario, me imagino, allá a estudiar economía, ¿no?
Exactamente. ¿Estudia economía por qué? ¿Era lo que le gustaba, las matemáticas? ¿O qué? Yo, yo no tenía claro, sino hasta últimos años, 10.º, 11, que quería hacer. Yo al principio quería ser médico, pero tenía mucho miedo a la sangre. Sí. Tuve incidentes, pequeños accidentes al interior de la casa que como que me hacían entrar en pánico. Entonces, como yo era el juicioso, yo era el único que le paraba bolas a esos exámenes de aptitudes y psicométricos que le hace a uno el psicólogo para prepararlo a uno para la orientación profesional. Entonces, me hizo el examen y me dijo, usted le puede ir bien en las sociales, con los números. Y la economía creo que es una buena combinación de sociales con Y números. cuando termina la universidad, ¿usted qué dijo? Tengo mi cartón, se lo da a su mamá, me imagino, y le dice, voy a hacer esto en la vida. ¿Pensó que alguna vez iba a llegar de pronto a ser candidato a la alcaldía? No, hoy me hicieron la pregunta el equipo de amigos que nos estábamos tomando un café en galerías, que estábamos recogiendo firmas ahí al lado de Falabella, y yo les decía, no, no, yo quería, algo que siempre me ha motivado es ser motivo de orgullo para mi mamá. Sí, porque pues, para mí ella fue tan importante y hizo tantos esfuerzos para sacarnos adelante a Roberto, a Margarita y a mí. Yo desde chiquito yo quería ser un orgullo para mi mamá, entonces por eso también estudiaba mucho. Y lo que me dio mucho miedo de la muerte de mi abuelo es que estando solo no le fuera a cumplir esa promesa de mi mamá de ser algo para que ella se sintiese orgullosa. ¿Y su mamá en qué trabajaba para sacarlos adelante? Bueno, pues en primer lugar, hasta la separación de mis papás en el 91, pues ella dependía muchísimo del ingreso de mi papá, pero pues ya cansada, empieza a trabajar vendiendo ropa. Ella ha sido muy buena con las ventas y sobre todo de ropa. Ha hecho de todo, ¿sí? Una vez hasta hacía chales en crochet de una noche para otra para poder tener para el desayuno, pero vendía y en las ventas le fue muy bien y empezó a hacer su carrera, fue representante de ventas de una firma de ropa de Medellín aquí en el centro del país, le tocaba viajar mucho por carro, después fue administradora de un almacén y después empezó a tener su línea propia de ropa, ella viaja a Estados Unidos, trae ropa, trae cosas y las vende en su grupo de amigas y las distribuye. Oiga, doctor Juan Daniel, le voy a contar algo. Cuando nosotros llegamos aquí a Bogotá, creamos una papelería y una de las papelerías tuvo que cerrarla y el local se convirtió en la primera boutique que nosotros tuvimos y la manejaba mi mamá, pero creo que no tuvo la misma habilidad de su mamá, porque a mi mamá le robaron el primer día todo lo que tenía. Llegaron unos tipos ahí al sitio y le robaron. No, pero mi mamá también tuvo ¿Así? mucho. Imagínate Manolito que una vez puso un almacén de marroquinería, de carteras y de chaquetas de cuero, ahí en la 116 arriba del corral, ¿sí? Porque eso había sido inicialmente una pizzería también que ya montó con mi hermano, pero puso el almacén y llegó un señor y dijo, no, es que yo soy un médico de la Santa Fe y yo voy a estar en consulta, entonces se coge debajo de la clínica Santa Fe, pero yo les quiero comprar esta chaqueta. Yo me acuerdo de la desilusión porque nos fuimos con mi mamá, ¿sí? Con la chaqueta al café de la Santa Fe arriba en la 116 con séptima, llega el señor, se la prueba y dice maravilloso y dice, ay, voy a ir un momento al baño y se fue con la chaqueta. Y nos ha robado una chaqueta de cuero carísima, pues que ni siquiera habíamos pagado para el almacén de mi mamá. O sea, Bogotá, dos cosas he descubierto esta noche con usted aquí. Usted más o menos estudió en los años 80 bachillerato, sí, sí, bachillerato, Exactamente. exactamente. Entre el 85 y el 87 y Ajá. después del 88 al 93 hice bachillerato. O sea, en esa época
el transporte, usted llegaba más rápido, pero no había tanta gente. Mm, Y la inseguridad parece que se repitiera, la historia. sí, Exactamente, ¿o eso. no? Sí, señor, sí, señor. Y el transporte, pues en esa época era la guerra del centavo, las busetas, ¿sí? Entonces yo cogía ahí en la 53, cogía la buseta que subía por toda la 53, llegaba a la Boyacá, después cogía las Rojas, el Jardín Esa Botánico y subía no era y la que va al llevaba Dorado, la Z4, Z, no sé qué, la Z7, la Z7. Z7 Sí, Villaluz, creo que es la Z7 Villaluz. claro, y esa me lleva, o sea, de pronto hasta nos vimos alguna vez por ahí. Oiga, amigo, oiga, doctor, doctor Oviedo, después usted termina y ¿qué empieza a hacer? ¿Usted qué busca? Después de que termina la universidad, ¿en qué empieza a trabajar? Bueno, yo empecé a trabajar desde la universidad. Yo, para ayudar a mantenerme, a tener para la pizza o la empanada, empecé a trabajar en la educación continuada en la Universidad del Rosario, porque yo era bueno en sistemas, entonces yo manejaba el software de bases de datos y el DBase. Y con ese software de base de datos yo era el encargado de imprimir los stickers que le pegábamos a los sobres de Manila para enviar la correspondencia de los cursos de educación continuada de derecho y todo eso. Después fui secretario académico y ahí fue cuando conocí a María del Rosario Guerra y ella en ese momento le dijo a Fabio Sánchez, un gran economista a quien admiro, porque es la primera oportunidad de trabajar en economía pura, que él era director de la unidad de análisis macroeconómico del DNP, que me diera la oportunidad de trabajar incluso sin graduarme. Y yo empecé a trabajar en la UMACRO, le llamábamos en el DNP, entre el 97 y el 99. Entonces, para responder la pregunta, inmediatamente yo me graduó, que es el 2 de marzo del 99, yo trabajé hasta el 2 de marzo a las 2 de la mañana, salí del DNP, me bañé, me vestí, me fui a graduar a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde me monté en un avión para España, en un avión de Iberia. Yo me acuerdo que llovió mucho. Me fui para España a estudiar y fortalecer las matemáticas para ya poder, a finales de 1999, ingresar al doctorado en ¿Y títulos. cuándo va a París? A París, Sí, entiendo. ¿Usted estudió en París y o no? en En Toulouse. Yo Toulouse. llegué a Ah, no, Toulouse en Toulouse. En y Francia, estudié perdón. en el suroccidente de Francia, y allí estudié 2 años. Y después, eh, por una relación con un novio que tenía en ese momento, fui a vivir a París y estuve viviendo en París casi un año. Después regresé a Toulouse y viví el resto de tiempo en Toulouse. Y después de que termina de estudiar que el doctorado lo hizo allá. Exactamente, el doctorado lo hice entre el 99 y septiembre de 2005. Yo me gradué del doctorado, sustenté mi tesis el 30 de septiembre de 2005 y estuve de viaje la última gira por Europa con mi mamá, porque mi mamá fue al grado y lloró de la mención y todo eso, no entendía nada. Imagínate una exposición en inglés, otro pedazo en francés, pero ella estaba emocionada de ver a su hijo graduarse de algo y fue muy emocionante y nos fuimos a dar un paseo y el 1 de noviembre llegué a Colombia y me vinculé al Rosario desde ese momento, desde Al 2005. Rosario. Porque yo trabajé todo el tiempo en el Rosario y el Rosario le estaba haciendo una apuesta a enviar buenos estudiantes a Toulouse para llegar a fortalecer la Facultad de Economía. ¿Sí? Un proyecto que inició en ese momento María del Rosario Guerra y que continuó Hernán Jaramillo, quien fue decano durante mucho tiempo, un gran Oiga, amigo a oiga, quien oiga, aprecio. doctor Juan Daniel, ya entiendo por qué lo del Rosario y lo de María Rosario. O sea, usted quería trabajar de todas maneras con el Rosario. Exactamente, porque ya fue decana de Economía y vicerectora de la universidad. Bueno, después usted entra a trabajar, digamos, ya en el sector público. ¿Dónde comienza el sector público?
Bueno, pues mi primer paso en el sector público fue incluso antes de graduarme de economía en el DNP, pero yo llegué en noviembre y en ese momento estaban en el proceso de la campaña de reelección del presidente Uribe y a María Rosario Guerra la nombran en ese momento ministra de Comunicaciones y con el trabajo que hicimos bajo liderazgo de ella y del cual me siento muy orgulloso, cambiamos de Ministerio de Comunicaciones a Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Entonces, ya graduado del doctorado, mi primer trabajo en lo público fue en el sector de telecomunicaciones como asesor económico y regulatorio, manejando los grandes temas de la telefonía móvil, la televisión y la radio, dado que la confianza que me dio María del Rosario Guerra me llevó a estar como su asesor en los temas más álgidos. Y eso me dio una cancha muy grande y un aprendizaje muy grande, porque conocí el consorcio de canales privados, a los grandes presidentes de operadores de telefonía móvil, a los gerentes de radiodifusión sonora, y eso me llevó a tener un afecto muy importante por el sector de telecomunicaciones. Ese fue mi primer sector en lo público. Y luego llega al DANE, también en el DANE usted comienza a trabajar y en el gobierno de Iván Duque, ¿no? De Iván Duque, sí. ¿Cómo Con llega, total transparencia, cómo llega al con DANE? total transparencia la historia. Entonces, y la historia rápidamente, acabado la oportunidad en el ministerio, yo vuelvo a la universidad, ¿sí? Y comparto las tareas de la universidad con una firma de consultoría de temas regulatorios. Y esa firma de consultoría, que se llamaba Leico Consultores, se fundó por María del Rosario Guerra y con Gustavo Albuena, éramos los tres, que fue superintendente de Industria y Comercio. Pero María del Rosario se fue a la política, entonces salió de la sociedad para poder ser senadora, y después Gustavo se fue por el área jurídica y formó su firma aparte. Entonces yo me quedé solo, pero María del Rosario Guerra, cuando entré al Congreso, me dice, ayúdame en los temas estratégicos, ¿sí? Entonces yo le dije, perfecto, como asesor externo de su UTL. Y ella entra a la Comisión Tercera en el periodo 2014-2018. Entonces, con la confianza que ella me tiene, pues ella me entraba a las sesiones de Comisión Tercera, ¿sí? Y ahí fue donde conocí al presidente Iván Duque, porque él era coequipero de María del Rosario Guerra en la Comisión Tercera por el Partido Centro Democrático. Entonces yo lo conocí, pero no voy a decir que haya tenido una relación profunda como de trabajo con él. Incluso sentábamos nuestras diferencias frente a lo que yo consideraba que tenía que defenderse en los temas económicos. Y cuando yo estaba en ese proceso, aparece José Manuel Restrepo, ¿sí? Y le dice a María del Rosario, mira, yo quisiera que Juan Daniel, que es profesor de la universidad, me ayude a gobernar la universidad, ¿sí? Y me vuelvo director de planeación del Rosario. Entonces ahí estoy más tiempo en el Rosario y José Manuel se va, ¿sí? Porque él acepta el Ministerio de Comercio al presidente Iván Duque. Entonces yo era el segundo de José Manuel y entonces ido el primero, pues ido el segundo, ¿sí? Entonces yo dije, ¿yo qué voy a hacer ahora? Entonces, yo empecé a sonar en el sonajero ministerial de ministro de Tecnología, de Información y Comunicaciones, ¿sí? En Caracol hablaban y todo eso. Y entonces María Rosario dijo, no, pues yo le voy a hablar al presidente, pues para que considere tu perfil, porque tú eres muy bueno, y qué bueno que aportes al sector público. Y ahí fue cuando ella habló con él y él tomó la decisión de darme la oportunidad de estar en el DANE. Así llegué, recomendado. ¿Y convertirse en director del DANE lo vuelve a usted del Centro Democrático uribista o no? No, para mí no, porque yo no tengo carnet, no tengo nada. Y fui asesor de una UTL externo, ¿sí? Los asesores de UTL no necesariamente, es decir, eso no es una secta, ¿sí? Entonces, cada cual piensa lo que quiera. Y las diferencias también se construyen. Entonces, yo no
yo no me considero ni uribista ni formo parte del Centro Democrático. La relación que tengo es con María del Rosario Guerra, que me dio clase y me dio el primer trabajo y me dio también la oportunidad de entrar al sector público y poder estar hoy en esta ambiciosa carrera por Bogotá. Bueno, ahí le quiero preguntar, el presidente Iván Duque lo ha llamado en estos días a decir, oiga, venga, le firmo yo también, o no. No, nosotros la última vez que hablamos, Manolito, fue después de la salida del 7 de agosto, ¿sí? Porque pues, me pareció sano decirle gracias, ¿no? A pesar de todas las diferencias o de todas las tensiones propias de este cargo, ¿sí? En que yo soy el ave de mal agüero de un gobierno porque trae malas noticias. Son tensiones naturales. Yo le dije, no, yo le agradezco porque gracias a usted es que hoy me puedo dar la oportunidad de lanzar una candidatura a la alcaldía de Bogotá. Y no más, no hemos vuelto a hablar desde ese momento. Lanzarse por firmas. Es fácil, es difícil. Por acá me están preguntando mucha gente que dónde firman, que cómo firman. ¿Dónde va a estar, digamos, este fin de semana para que la gente sepa mientras seguimos conversando? Pues este domingo vamos a estar entre 9 y 1 de la tarde por la ciclovía del Parque Puente Largo, por la 108, y por la tarde vamos a estar en el centro comercial Centro Mayor, ahí por las Américas. Mañana y el sábado no van a estar. Mañana tengo una conferencia en Medellín y el sábado tengo otra para el Grupo ISA, para el Fondo de Empleados del Grupo ISA. Óigame, doctor Juan Daniel, es muy difícil recoger firmas, o le pregunto, ¿usted tiene un músculo financiero o alguien lo está ayudando? En este momento son con total transparencia, Manuelito, no nos... Espera un momentico que se está yendo. Ya. Pasa eso. En este momento no nos ha abierto la cuenta del movimiento significativo de ciudadanos. Por consiguiente, en este momento lo que hemos hecho, estos sacos y los stickers, los hemos hecho con recursos propios, con recursos míos, de la liquidación del daño y de lo que me gano de vez en cuando dando conferencias. O sea, pero no ha sido mucho, ¿no? son estos sacos y el resto para cada jornada de recolección. Entonces tenemos madrinas o padrinos, entonces una vez mi mamá llevó la merienda, otra vez mi hermana, sí, porque pues hay que comer, ¿no? No solo de amor se vive, tenemos que comer, tomar un juguito, una gaseosa. En Colina Campestre, cuando estuvimos el domingo, yo invité hamburguesa, fuimos a la plazoleta de comidas y nos comimos unas hamburguesas. En promedio son 15, entre 15 y 20 personas que están en cada salida de campo, todos voluntarios. En eso estamos. Pero yo le Pero vendrá, una vez, para concluir, una vez abierta la cuenta, pues ya la registraduría expidió la resolución de los topes para los movimientos inscriptores de candidatos. Y pues en función de esos topes vamos a empezar a buscar recursos para poder tener más flexibilidad y tener más capacidad de reacción en este proceso. Doctor Juan Daniel, bueno, usted me está contando, más o menos me ha contado un poco la historia. Ahora quiero hablar con el Juan Daniel candidato. Y se lo pregunto por esto, porque yo he cubierto Bogotá hace unos cuantos años, no le digo cuántos porque van a adivinar la edad por ahí, pero siempre escucho los candidatos y yo veo que la misma campaña de hoy es la misma de hace 8 o 10 años, en el sentido de, hablan de metro, hablan de la séptima, hablan de seguridad, que más pide fuerza, que más... Es decir, nos volvemos un poco, ¿cómo se llama eso? Como reiterativos en las campañas. ¿Qué va a ser distinto usted con esa toma por Bogotá? Bueno, espérame 2 segundos porque creo que estoy teniendo un problema de audio. 2 segundos. Sí, señor. Estamos aquí hablando con el doctor
Juan Daniel Oviedo, quien es el primero de los candidatos que se lanza a el ruedo por Bogotá. El movimiento se llama Con Todo por Bogotá, es que se llama, y sin duda es uno de los candidatos que en este momento pues está picando en punta. También les quiero decir que el próximo domingo se va a lanzar otro también candidato que se lanza por firmas, es el doctor Germán Martínez. Se lanza por firmas durante en el mismo sitio donde se lanzó coincidencialmente el doctor Juan Daniel, que es en el Parque Nacional. El doctor Juan Daniel Oviedo, como ustedes lo están oyendo, venimos hablando sobre su situación, sobre su vida, conociéndolo un poco, es lo que queríamos en este momento, de conocerlo, de dónde viene, quién es. Aquí ya está de nuevo el doctor Juan. Listo, ya te estoy escuchando bien, perdóname que, No, es que se nos desconectó el Bluetooth. no, Listo. tranquilo. Me, Yo me me imagino. preguntabas. Además, usted como es experto en comunicaciones sabe que eso falla de vez en cuando. Se descargó la batería, es que estábamos estrenando Bluetooth, pero no sabíamos, se me había olvidado que era un Instagram Live, entonces yo casi siempre atiendo las cosas desde mi computador, con una cámara, pero acá entonces teníamos que sincronizar y el Bluetooth no lo había acabado de cargar porque estamos estrenando. Pero acá ya te estoy escuchando perfecto. Bueno, doctor Juan Daniel, bueno, hablemos ahora sí de la candidatura. Yo le decía que para mí es muy repetitivo los cubrimientos de las campañas. Yo las cubro más o menos desde 1995. Yo dije, uy, estoy tan viejo. No. Ahí empecé yo a ahí empecé a cubrir Bogotá. Ya había empezado en el periodismo, llevaba como 7, 8 años más o menos, pero empecé a conocer Bogotá y me encanta Bogotá. Pero pienso que la gente está cansada y hoy en día más de escuchar lo mismo. Es decir, me lo dicen. exactamente. Entonces le dicen, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? El metro. Entonces le preguntan, doctor Juan Daniel, ¿y entonces qué? ¿El metro o Transmilenio o más bicicletas o más qué? En movilidad, ¿usted qué propone? Bueno, pues recuerda que siempre hemos sido explícitos, tenemos 3 prioridades donde queremos resolver problemas que son movilidad, seguridad y pobreza. Ya que tú pones el tema de movilidad en primer lugar, hay varias cosas. Frente al metro, vamos a ser muy claros y muy directos porque ya se lo he dicho a la ciudadanía. Esta historia de los cambios hacia atrás del metro seguramente va a terminar con alguna satisfacción de los intereses particulares y personales del presidente. Es decir, yo lo sospecho, yo tengo una gran sospecha. Entonces, meterse, y sobre todo un poco lo que le digo a la ciudadanía y a los habitantes, Manolito, es meterse en el tema de que si enterrado o elevado, es entrar en un juego en el que los habitantes de Bogotá nunca lo pedimos, acá no hubo un referendo o acá no hubo una firmatón sobre el metro elevado, no la hubo, es una discusión, una reflexión del presidente que supuestamente está actuando en favor de los bogotanos, pero acá hay un estatuto de Bogotá, el decreto ley 1421 de 1993 que dice que Bogotá se maneja sola, obviamente el respeto con la jerarquía del gobierno nacional. Entonces, esto no lo pedimos nosotros, el presidente lo sugirió y lo puso sobre la mesa. Y como lo digo públicamente, enterrado, subterráneo, lo queremos todos, ¿sí? Pero hubo una viabilidad técnica, económica, financiera, ambiental, urbanística, para ese primer trazado de la primera línea de metro, o ese trazado, perdón, de la primera línea de metro, que lo avalaron, Manolito, no solo el gobierno nacional, la alcaldía, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces aquí nadie pidió eso, pero hay que reconocer, el presidente seguramente va a lograr imponer su criterio. Entonces, nosotros no estamos obsesionados con ese tema. Esa discusión, Manolito. Una cosa, doctor, claro. pero ¿a usted le parece justo que el presidente
dentro de su obsesión, porque usted dice está obsesionado y yo estoy de acuerdo con usted, eso no es injusto con Bogotá, porque es que, Claro. porque es que Bogotá eligió a una alcaldesa hace 3 años, ya está en su último año de gobierno y va a elegir un nuevo alcalde. Entonces, y él va a ser presidente cuando usted, si llega al Palacio de Líbano, pues entonces va a hacer lo que él quiere y no lo que los bogotanos por lo que votaron. Bueno, en ese momento te la voy a poner un poco más clara. Esa conversación, mi hipótesis, Manolito, es que esa conversación se va a extender unos meses y el tiempo pasa volando. Ya estamos con las narices en marzo. Es decir, eso se va a extender el primer semestre. Los arreglos de los cambios a ese contrato, los COMPES, los CONFIS, los mecanismos de viabilización de esos recursos adicionales, la aprobación de la ley del Plan Nacional de Desarrollo para que eso pueda suceder, eso va a tomar tiempo. Es decir, implementar el ajuste del presidente va a ser mi responsabilidad. Y entonces es injusto que ahora le vayamos a decir a las señoras de Bosa que la solución de transporte para que no se demoren 2 horas y media de llegar al centro ya no va a llegar en 2028, sino en 2035. Entonces, a lo que yo me comprometo es que si yo voy a ser el responsable de unos cambios que seguramente se van a decidir sin que yo tenga competencia, porque apenas voy a ser un candidato en ese momento, lo que yo me comprometo es que frente a esa injusticia vamos a hacer todo lo posible para acortar los tiempos y lograr que las modificaciones de lo que se negocie o se defina con el presidente no retrasen la obra tanto tiempo, porque es un tema súper importante. Y concluyo, 15 billones de pesos, 3 veces estas manos, es 2 veces lo que necesitamos en Bogotá para recuperar la malla vial y es también una cifra muy elevada, casi 5 veces el déficit del sistema de transporte en Bogotá, que es de casi 2.9 billones de pesos. Entonces es injusto, pero nosotros tenemos que construir sobre lo construido. Queríamos seguir con esta obra como lo ha hecho la alcaldesa Claudia López, que se lo reconozco, ella dijo construir sobre lo construido, porque tenemos que tener rápido la primera línea y la segunda la vamos a tener subterránea y seguramente la tercera también subterránea. Es decir, ¿usted cree que el presidente se va a salir con la suya? Pues el objetivo es que seamos honestos, sí. Eh, Va a haber metro subterráneo y va a haber No, demora. hay un pacto ahora, ¿no? Hay un pacto, el pacto de la Orinoquía. No, pues es que uno, en esos pactos que son tan, digamos, tan acomodados y todo eso, ¿no es más bien el pacto, hagámonos pasito, porque estamos perdiendo imagen? Bueno, pues no, la verdad, a ese nivel de interpretación política, No, yo como nuevo llegado, tú tienes más experiencia, tienes más andamiaje para eso. Pero sí, me da pesar. Y eso no es óbice, Manolito, para que podamos decir. En movilidad, lo que queremos es gestionar el ahora. Y el ahora ya no aguanta más odio contra el vehículo particular. Hay que buscar una medida de congestión en la que todos los medios de transporte aporten. Y en eso estamos estudiando y vamos a estudiar estos meses para poder tener una buena propuesta al respecto. y en materia de movilidad, ¿quién le ayuda? De estudiar, de hacer los estudios. Bueno, nosotros hemos tenido conversaciones, el grupo programático ya ha tenido conversaciones con exsecretarios de movilidad que ha tenido Bogotá, hemos escuchado a anteriores gerentes de Transmilenio y estamos estudiando en términos de movilidad, por ejemplo, también los renders y lo que se publicó alrededor de otra solución que es el corredor verde de la séptima, que creo yo va a ser otro tema cuando salga esa licitación que se va a tener que discutir ¿A muy usted, precisamente. a usted le gusta ese render? Porque es que estamos hablando de renders, ¿no? ¿Ese render de la séptima le gusta? Yo todavía no logro a través de esa información, para serte sincero, entender si vamos a ser capaces con esa solución de sacar bien y rápido a toda la población de Bogotá que está excluida
en Codito y en San Cristóbal Norte y más allá de la 170. Esa es mi preocupación. Obviamente que sea algo que cumpla con los estándares, pero que en primer lugar satisfaga esa necesidad para todos los habitantes que históricamente han estado excluidos, porque yo lo he vivido, yo viví en la 150 con séptima, y a veces en el trancón la gente se exaltaba y decían, es que llevamos, en la 150 con séptima decían, llevamos hora y media en esta buseta, siendo las 150 con séptima apenas. Pues hay personas que están excluidas y tenemos que lograr que esa solución, y lo estamos estudiando, queremos profundizar sobre los análisis de modelación que se hicieron para efectivamente satisfacer esa demanda de transporte de esa población. Yo le quiero preguntar ahí, porque es que estamos hablando primero esto de movilidad y yo estoy de acuerdo con usted, lo de la séptima y el metro. Además, por acá mucha gente me escribe, pregúntele sobre la calle 13. Tiene que ver mucho con el transporte de carga también. Y en ese sentido, yo le quisiera preguntar, ¿a usted, por ejemplo, le gusta que la ALO se extienda, no vaya hasta donde va hoy, sino que se extienda hacia el norte? ¿O está de acuerdo con que se mantenga hasta donde está o hasta donde la proyecta? Yo yo creo que cuando estamos hablando de ese paradigma, porque se ha vuelto paradigma del halo y el elemento del halo norte, la parte norte del halo, ¿Usted hay sabe que cuándo, reconocer, doctor Juan Daniel, usted sabe cuándo la planearon? no, exactamente no, ¿cuándo? 1964. Imagínate. Lo mismo que el metro, llevamos décadas hablando de ese tema. Ese fue el primer estudio en 1942. Imagínense. Y estamos en No, claro. en la misma carreta, ¿o no? Entonces, digamos, Y, para no salirnos y sabes qué es lo que pasa, lo que más me preocupa en ese punto, Manuel, y por eso queremos poner la discusión, ¿sí? Para tener un debate muy estructurado alrededor de ese tema, es que en el tiempo lo que se va a poder hacer cada vez es distinto porque ha habido desarrollos urbanísticos desorganizados a lo largo de esos terrenos, ¿sí? Por no tomar la decisión, otros particulares han tomado decisiones que cada vez más hacen más difícil la implementación de ese proyecto, ¿sí? Entonces yo creo que ahí hay que poner en la balanza los temas ambientales con los temas también nuevamente de lograrle una válvula de salida a la población de Suba. ¿Sí? Recordemos que Suba es la localidad más poblada de Bogotá, son 1.273.909 habitantes que se estiman residen en Suba, en la localidad de Suba. Tenemos que pensar en una solución de transporte para ellos también. y el metro subterráneo que planea la alcaldesa, que dice que lo va a dejar ya contratado, no es una solución. Suba y Engativá, no es mejor que el gobierno ayude a eso a terminar y no nos ponga con el carretazo ese de que yo creo que mis Por hijos... supuesto, pero lo que yo entiendo del discurso del presidente y del ministro es que a ellos les están sobrando los 15 billones de enterrar la primera línea de metro. Sí, porque ahora dicen que no hay chantaje y que ellos van a seguir cofinanciando el resto de las obras. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde están sobrando 15 billones de pesos en el presupuesto general de la Nación para decir que los pueden dar de un día para otro para subterranizar un proyecto que ya está financiado y que ya están dando? Doctor Juan Daniel, para nadie es un secreto que Bogotá, la mayoría de los grandes votantes en Bogotá están en el occidente, es decir, en Kennedy, en Suba, en el suroccidente y noroccidente. ¿Cómo decirles a ellos les tenemos una solución de transporte si estamos más preocupados por el oriente? Porque estamos más preocupados o por un metro en el oriente o por un corredor verde. ¿Cómo decirle a la gente, oiga, yo, Juan Daniel Oviedo, le voy a ofrecer esto? Por eso, entonces, por eso hay que abrir de una vez por todas esa caja que lleva desde el 42 del 64 que tú nos dices y tomar una decisión sobre qué va a pasar con la interconexión de la ciudad hacia el occidente. Hay unas inversiones que van a ser importantes, viene el Regiotram,
hay unas inversiones asociadas con los cables, pero lo que tú dices, nomás en Suba y en Kennedy ya tenemos casi 2.300.000 habitantes de los 8 que va a tener Bogotá este año. Entonces, soluciones tenemos que plantear. Y otra solución frente al occidente es cómo las medidas de control de congestión de Bogotá abandonan esa cultura del odio frente a un tipo de medio de transporte que es el vehículo particular. Porque hay que... ¿Usted siente que las últimas administraciones tienen odio con el carro particular? Desde el principio se ha planteado así el pico y placa, ¿sí? O porque nunca hemos tenido la discusión de que haya medidas mucho más flexibles en las que todos los vehículos aporten. ¿Cómo qué? O los medios de transporte aporten. ¿Cómo qué medidas, por ejemplo, doctor? Bueno, pues nosotros tenemos que pensar en que en esta ciudad no necesariamente es el vehículo particular el medio de transporte más utilizado. Al mismo tiempo, el vehículo particular, aunque es más frecuente tener carro en los ingresos altos o en los hogares de ingresos altos de la ciudad, cuando yo tomo todo el parque automotor y lo asocio a sus propietarios y los miro en el tipo de estrato de factura eléctrica donde residen, tenemos una buena parte en estratos medios y bajos, ¿sí? Claro. Entonces, ahí, sobre el vehículo particular, hay que reconocer que hay hogares que han tomado decisiones para optimizar su presupuesto para ir a sus sitios de trabajo. Entonces, hay que buscar que la medida de congestión sea incluyente frente a los diferentes medios de transporte. Hay que saber cómo aportan los demás medios de transporte, como los taxis, los vehículos de plataformas, las motos, y también cómo pensamos otros esquemas en los que podamos disminuir los niveles de congestión de la ciudad, como por ejemplo, dar incentivos a los empresarios para el teletrabajo y lograr que esas actividades de servicios que puedan ser teletrabajables determinen menos demandas de movilidad en la ciudad. Doctor Juan Daniel, usted fue director del DANE. Las cifras de pobreza en Bogotá cada vez están peores. A uno siempre le dicen, no, es que la pobreza multidimensional, la gente yo creo que no entiende qué es eso. No. O la pobreza real, yo creo que la gente no entiende. Y usted, uno de los programas es trabajo sobre la pobreza. Usted conoce las cifras. ¿Qué va a hacer ahí? Bueno, pues reconocer una verdad que tenemos que hablar claramente, y eso hay que también endilgárselo a la alcaldesa Claudia López, que ha trabajado para poder definir mecanismos de transferencias monetarias a los hogares en situación de pobreza. Hoy en día, Bogotá tiene al 36% de su población, es decir, a 3 millones de habitantes, cifras de 2021, que seguramente van a incrementar por la inflación, pero tiene al 36%, 3 millones de habitantes en situación de pobreza. Esa cifra no la habíamos visto en los últimos 20 o 30 años de historia en Bogotá, porque la pandemia desajustó de una forma significativa. Nosotros estábamos acostumbrados a ver el 25, el 27% de la población en pobreza, pero la pandemia desajustó completamente la situación de pobreza en la ciudad. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que seguir estructurando esos planes que han madurado para migrar hacia una renta básica de los hogares pobres y sobre todo pobres extremos en Bogotá o en pobreza extrema, pero tenemos que generar trabajo. Tenemos que buscar cómo la educación vocacional, la educación en competencias específicas se pone a disposición de jóvenes y de adultos que perdieron su trabajo en la pandemia y no lo van a recuperar, para que podamos generar más empleo, sobre todo empleo formal, que ayude a disminuir esas cifras de pobreza drásticamente. ¿A usted le gustan los programas asistencialistas de pronto, o más bien a la gente hay que enseñarle también a pescar, como dice la historia? Bueno, lo que pasa, Manolito, es que hay que reconocer que hay personas que están pasando hambre en Bogotá. Ajá. Muchas más de las normalmente que tenía la ciudad. Con hambre, ¿quién estudia? ¿Sí? Yo
yo administraba una universidad y veíamos que la deserción de los estudiantes de Serpilo Paga en esa época se debía a que ellos no tenían plata para comer. Con hambre, ¿quién se concentra? ¿Sí? Con hambre, ¿quién trabaja? Entonces, las ayudas asistenciales para esta población que está pasando estas dificultades son fundamentales. ¿Para qué? Para que al menos con la barriga llena y con una alimentación básica puedan decir, voy a estudiar o voy a buscar un trabajo y con eso poder desencadenar la posibilidad de que salgan completamente de la pobreza gracias a un empleo, ojalá formal, que es la promesa que nosotros tenemos para Bogotá. Y en ese sentido, puede trabajar con el gobierno nacional. Recordemos que el presidente Petro es a uno de los, él dice, le vamos a dar 500.000 pesos a los ancianitos y a las personas y va a hacer una reforma pensional. En Bogotá, ¿cómo se puede, digamos, aprovechar esas cosas que está ofreciendo el presidente y que se puedan aplicar en Bogotá? En Bogotá lo bonito es que esas propuestas asistenciales no solo se vive de las que define el gobierno nacional, sino de las propias que diseña Bogotá. Y lo que se puede aprovechar es que gracias a que Bogotá ha sido muy efectiva en ajustar sus lentes para ver dónde están las personas en situación de pobreza, pues esos lentes Bogotá se los presta al gobierno nacional para que focalice mejor sus ayudas de las que él tiene competencia. Entonces Bogotá, y es algo que también me atrajo muchísimo a esta historia de trabajar para ser candidato a la alcaldía, tiene una cantidad de información para verdaderamente hacer políticas basadas en evidencia, que es lo que nosotros queremos hacer. La palabra evidencia que a usted le fascina, doctor Juan Daniel. ¿Hay evidencias de que Bogotá es insegura o no? ¿O es percepción? 63%, y la percepción es lo que nos debe guiar, Manolito. Esa historia de que la percepción de seguridad no importa, no, es la que nos guía, porque solamente hasta cuando efectivamente los habitantes de Bogotá digan que pueden caminar por calles suficientemente iluminadas, ¿sí? No como los volardos que vimos hoy en el 7 de agosto, todos completamente inclinados porque los árboles han jugado y nadie se le ha ocurrido ponerlos otra vez de pie. Y con presencia de fuerza pública y con cultura ciudadana, pues ese día no vamos a sentirnos seguros. Entonces, podremos tener la menor tasa de homicidios de toda la historia y de todos los tiempos, pero eso no va a cambiar la percepción de seguridad. Y por eso la percepción es importante. Y hoy en día en Bogotá, el 63%, casi 2 de cada 3 personas, se percibe insegura o muy insegura de salir a caminar en su barrio. 63%. Claro. Y yo le digo, estoy viendo una serie en Netflix que es colombiana de los estudiantes de los años 76, ¿no? Más o menos. Se la recomiendo a todos mis amigos que nos están siguiendo hasta ahora. Y hablan ahí de la inseguridad y uno veía que los muchachos en la escuela iban más tranquilos. Iban más tranquilos. Hoy en día la gente siente miedo. Ese miedo fue creciendo y ha crecido y no sabemos cómo frenarlo. ¿Usted tiene digamos, la posibilidad de buscar frenarlo? Bueno, sí, y yo creo que hay cosas, ahí sí, como en muchas cosas de pobreza, hay que construir sobre lo construido. En seguridad sí hay que hacer ajustes, ¿sí? Porque hay que reconocer explícitamente que el manejo de la pandemia y la manifestación social llevó a que la administración distrital emitiera juicios bastante estereotipados y generalizadores sobre el rol de la fuerza pública en Bogotá. No vamos a decir que todo esté perfecto, pero no podemos generalizar, porque si no, ¿quién va a tener ganas de cuidarnos? ¿Sí? Si caemos en generalizaciones sobre el rol de la fuerza pública. La policía en Bogotá es indispensable para garantizar orden y seguridad. Por eso tenemos que trabajar articuladamente con ellos y adicionalmente ser mano dura frente a los desmanes, el uso abusivo de la fuerza, la corrupción, el maltrato, pero no podemos llegar a generalizaciones porque los habitantes de Bogotá, Manolito, en la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana, en la encuesta
multipropósito, piden más fuerza pública de sus barrios. La- ¿Sí? Entonces, eh, otra de las cosas, porque yo sé que aquí podríamos toda la noche hablar, pero no tenemos todo el tiempo. Estamos aquí hablando de temas yo le quiero hablar de la cultura ciudadana. Yo conocí cuando Andana Mocus hizo su candidatura y comenzó a trabajar la cultura ciudadana, con los mimos, con los señales, todo eso. ¿Cómo recuperar la cultura ciudadana que se perdió? bueno, reconociendo, Manuelito, que es muy importante, es el pegamento de nuestro triángulo, seguridad, movilidad, pobreza, ese triángulo de prioridades, el pegamento es la cultura ciudadana, Ajá. pero ahí tenemos que acordarnos, si tú lo sabes, que en tu época entraste a ver el auge de la cultura ciudadana de Mocos. El principio era, busquemos formas de que la gente cumpla la ley sin que necesariamente sea el lado negativo de su castigo lo que prevalezca. Por eso teníamos mimos, ¿sí? Porque el mimo no echaba un madrazo, ¿sí? El mimo no decía, bruto, no está pasando por la cebra, ¿no? El mimo hacía señas, decía, ¿sí? Entonces, de ese lado no negativo. 30 años después, eso no se hace con aplausos en el Transmilenio. Tenemos que pensar cómo vamos a utilizar, perdón, estaba buscando el teléfono, lo tengo acá al frente, cómo vamos a usar esta herramienta de interacción social tan importante que tenemos en nuestros teléfonos celulares. ¿Sí? Cómo, por ejemplo, podemos pensar en un Waze de la cultura ciudadana, en donde no necesariamente tengamos que definir cuál es la placa del mal parqueado, sino que tengamos un mapa de mal parqueados en Bogotá, ¿sí? Que tengamos un mapa de cuáles son las estaciones en las cuales la ciudadanía ve, sin necesariamente tomar la foto, ve que la gente se está colando más. Entonces, hay formas en las que ese principio de la cultura ciudadana, que es potente, busquemos cómo cumplimos la ley sin que necesariamente sea el lado negativo de su castigo lo que nos motive. Tenemos que actualizarlo y estamos aprendiendo y estamos buscando a las mejores personas, estamos explorando cómo esto funciona en otros países para poderlo traer de nuevo a Bogotá. Garrote y zanahoria. Lo que sucedía en ese momento. ¿O quién se atrevía a salir después de la hora zanahoria? Le quitaban el carro, le ponían problemas. Eso es garrote y es duro. Sí, señor. Doctor Juan Daniel, usted sabe que en Bogotá va a haber segunda vuelta. Tiene que ganar, si usted gana, tiene que ganar con más del 40% y con 10% de ventaja sobre el segundo. Yo le voy a hacer un poco de preguntas aquí políticas, digamos, como cerrando ya el espacio. Le quiero preguntar, ¿usted haría, para que me conteste sí o no, haría, por ejemplo, coalición con Cambio Radical? El tema es que no sabemos, es difícil. En ese punto no quiero ser esquivo, ya ahorita vamos a lo concreto, pero recordemos que yo soy nuevo llegado a la política, entonces todas las conversaciones sobre las propuestas tienen que suceder, ¿sí? No sé qué quiere hacer Cambio Radical en Bogotá, ¿sí? Tenemos que esperar a que ellos nos digan mi criterio, si es que pasamos a segunda vuelta porque estamos con todo el equipo con el corazón puesto y la mente puesta para ganar en primera vuelta, pero si pasamos a segunda vuelta, tenemos es que buscar asociaciones sobre lo que nos diga qué hace Cambio Radical y qué está dispuesto a soportar nuestro plan de gobierno si pasamos a la segunda vuelta. Y el centro, Entonces, para mí centro de es difícil decirte simplemente por el partido, porque si soy independiente, pues no, tendría que ser con personas, con candidatos o con propuestas para poder entender qué puede pasar ahí. Entonces, por ejemplo, usted conversaría con Germán Vargas para hablar de personas, Germán Vargas o César Gaviria o, qué sé, Bueno, o Gustavo Bolívar. bueno,
Man Vargas nos ha dado buenos ejemplos en sus columnas de que le interesa y conoce la historia de ejecución de Bogotá. Y él tuvo un rol muy importante sobre los planes de infraestructura que atendían algunos puntos de Bogotá. Pues habría que escucharlo, ¿sí? De Gustavo Bolívar, no sé qué propuestas tienen para Bogotá en ese momento, ¿sí? Me parece que de fondo, creo que sí hay unas diferencias muy respetuosas, porque lo hemos dicho en diferentes eventos que participamos, tenemos nuestras diferencias y las argumentamos, ¿sí? Entonces, de pronto, ahí va a ser mucho más difícil, porque hay unas diferencias de principios, llamémoslas, ¿sí? Claro. Entonces, por eso, con Gustavo Bolívar podría ser más difícil. ¿Con quién definitivamente no haría alianza? Pues por el momento, tal como están las cosas, pues ya el señor Horman Morris dice que a mí me falta morcilla, cuando me encanta la morcilla, ¿sí? Y entonces yo digo, bueno, si ya se atreve a hacer un juicio de que me falta morcilla en Bogotá, pues es porque de pronto yo le caigo mal. Entonces uno tampoco va a ir a buscar hablar con las personas que saben que tienen un juicio negativo de uno. Pero lo que te digo, el compromiso es... Aquí entre nos, que no nos oiga mucha gente que está metida aquí, pero ese señor a mí me censuró en la época en que estuve en el Canal Capital. Le era muy incómodo, Imagínate. le era muy incómodo. Entonces, cuando yo lo escuché esta semana decir que a usted le faltaba morcilla, yo dije, y hay candidatos que les falta decir la verdad, porque es que para carretazos muchos. Pero bueno, no es el caso a mí de él. Y yo De quiero, resto, de resto, con todo el mundo nos tomamos el café, siempre y cuando la regla de juego, Manolito, sé que es difícil y la gente dice, pero este man algo tiene raro, y es la conversación es sobre las propuestas que construyamos en este movimiento para resolver los problemas de movilidad, pobreza y seguridad en Bogotá. Si la gente se monta en esa plataforma, pues tenemos que ganar, porque no vamos a hacer el oso que hicimos en las elecciones presidenciales, ¿sí? En donde el centro no pudo lograr tener una posición clara y unificada. pero ¿sabe qué veo yo, doctor Juan Daniel? Y se lo digo por lo que puede ser la segunda vuelta. Usted dice, quiero ganar en primera. Va a ser un poco difícil, hay mucho candidato, pero usted no va a tener hasta ahora lista al consejo. Yo alguna vez me tomé un tinto con usted, yo le decía, de pronto es bueno, pero hoy en día pienso que no. Cuando uno mira a los candidatos siempre han tenido su lista al consejo y eso ayuda a arrastrar y necesitan con quién gobernar. Usted, Sí, eh, pero en ese punto, pues obviamente las campañas, en su momento, cuando ya estamos en campaña, habrá un jefe de debate. No lo tenemos en ese momento. Estamos en el proceso de entender cuál es el rol del jefe de debate para que nos facilite las conversaciones con la institucionalidad de este momento, cuando estemos en campaña, para poder entender las dinámicas en donde, claro, yo no puedo, y en eso te lo dije en ese café, pues un nuevo llegado a la política no puede llegar a decir que tiene un movimiento independiente, pero que además va a empezar a repartir avales a concejales y a ediles. ¿Sí? No, sería inentendible. Pero puede suceder que haya otros movimientos independientes que estén lanzando listas de a consejo y de ediles, de personas jóvenes, de personas en las que pueda haber afinidad y pueden haber conversaciones. Entonces, ahí lo que te digo, el consejo es fundamental para el éxito de un alcalde. Por eso lo que vamos es atender puentes con la institucionalidad. Habrá un jefe de debate que nos va a ayudar a tener esas conversaciones y conocer cuáles son las posiciones, llamémoslas partidistas, que se ven en el Consejo de Bogotá. sí, la gente no me perdona porque me dicen, me gritan por ahí por el dicen, no, es que ese man es uribista. ¿Usted es uribista? No, en la calle lo decimos aquí, lo decimos en la radio, lo decimos en la televisión. La ideología política no se transmite por osmosis. Punto. Y yo he sido claro qué pienso yo. A mí me gusta la paz, yo defiendo los derechos sexuales y reproductivos, yo creo que es necesario educar en el libre ejercicio de la sexualidad a los niños y las niñas, y eso no es uribista, por ejemplo. Y en el
caso, Algunos partidos de izquierda y de centro lo dicen, pero tampoco voy a decir que puedo ser calificado de izquierda. Entonces, en ese dilema de un país tan polarizado, pues lo mejor es coger el del camino centro, difícil de las firmas y sacarlo adelante. entonces usted más o menos de centro. Lo he dicho, de centro, en la escala que 5 y 6 es el centro, yo estoy pegado al 6 y en algunos elementos puedo estar en 7, es decir, algunos elementos de derecha. Pero entonces, lo que nosotros queremos es evitar ese tipo de elementos, porque si yo soy decir, el movimiento ciudadano, soy yo el rey sol, el que define todo lo que va a pasar. Hay que construir las propuestas con la ciudadanía y ser muy abiertos en esa construcción. Usted piensa construir sobre lo construido, ¿no? Sí, señor. Pero al mismo tiempo ajustar con mucho rigor lo que tiene que ajustarse. En una entrevista usted decía que le gustaría, por ejemplo, mantener a la secretaria de Educación, que era una de las personas que le gustaba, cómo trabajaba, jóvenes a la U. ¿Cómo ve usted el gobierno de Claudia? ¿Usted ve que ha sido bueno, ha sido regular o cómo lo ve? A mí me parece, y un poco lo he refrendado con la ciudadanía, que se perdió foco en Bogotá, un poco la gestión de la pandemia llevó a la gestión de la alcaldía a debates con el gobierno nacional permanentemente en temas como de orden nacional y tal vez uno se distrae por ese tipo de elementos y pierde el foco frente a Bogotá. Y que esa había sido una promesa de ella, me dicen muchos ciudadanos. Yo la verdad no participé muy bien en ese proceso electoral de 2019, pues porque yo formaba parte del gobierno, ¿sí? Entonces yo No, estaba completamente. idea. Y era un técnico, y era una entidad técnica, entonces yo no participé en ese tema, pero los ciudadanos dicen, si ya es muy parecido lo que usted nos dice en el sentido que ella nos prometió que iba a trabajar más por Bogotá y ahora poco a poco es que se ven más resultados y se ven más cosas. Sin embargo, pues hay que reconocer que tiene un equipo de gobierno bueno, que ha hecho unas iniciativas espectaculares, ¿sí? De sacar ese mecanismo de ayudas monetarias, de continuar las obras educativas, de generar el concepto de manzanas de cuidado que tiene que seguir fortaleciéndose y mejorando. Yo creo que están esos elementos positivos, pero también creo yo que en el tema de seguridad sí hubo un manejo bastante estereotipado de la fuerza pública en Bogotá que genera dificultades. Doctor Juan Daniel, pues estamos ya llegando al final de esta conversación. Ante todo, le quiero agradecer siempre su deferencia conmigo a través de este espacio de ¿Cuál es el maní? Vamos a estar dialogando. No va a ser la primera ni la última conversación. Esperamos conversar muchísimo con usted. Eh, Siempre pienso que hay que oír a todos los candidatos y de eso se va a tratar acá, de hacerlo. Usted va a seguir trabajando más o menos para cuándo cree tener listas las firmas. Nosotros tenemos un cronograma inicial interno de 3 meses. Si nosotros quisiéramos que llegara mediados de mayo y ya estuviéramos entregando las cajas a la registraduría para su revisión. Sí. Claro. Hay plazo hasta el 29 de junio, pero para que la registraduría vale. Es decir, hay que pensar un tiempo atrás para entregar las cajas de las firmas a la registraduría. ¿Usted participaría en una consulta con alguien? No, No. nosotros Usted va. nosotros sí, porque eso es bueno decirlo. Yo no amanecí el 8 de agosto con voz de político obsesionado por Bogotá, ¿sí? No, es un proyecto que le estamos metiendo toda la ficha, pero si no sale bien, después del 30 de octubre, hay una vida por delante, hay opciones de hacer mi viaje, trabajar en mis cosas y todo eso. Entonces, la promesa es que somos independientes O hasta la primera vez. doctor Juan Daniel, o le acepta el puesto que le ofreció Petro. Pues, bueno, bueno,
Bueno, doctor Juan Daniel, de verdad le agradezco muchísimo esa deferencia. Nos contó un poco de su vida, hablamos mucho de Bogotá, que es lo que nos encanta, y me alegra de tenerlo en Bogotá como candidato. De verdad se lo digo sinceramente, que qué bueno tener personas así que hablan sin tapujos y conversando de los temas que a nosotros nos gustan. No, yo estoy muy emocionado. No, no han pasado ni 10 días y estoy emocionado. La gente, el cariño, la calle, pues obviamente el gomelo que estaba encerrado siempre en su oficina, ahorita estar en la calle todos los días, una cosa maravillosa. Y la gente, los abrazos, la confianza, creo que es algo positivo y muy energizante como lo tenemos en nuestra B de Bogotá para darle energía a Bogotá. Oiga, y no puede cambiar el hablado de Gomelo, ¿cómo lo va a cambiar? No, se dedica a cambiarlo y Ah, no, se pues dedica a cambiar. ya perdí plata tratando de cambiarlo. Perdí plata en fonoaudiología tratando de cambiarlo. Ya, acá la plata es para los sacos y las camisetas. Bueno, doctor Juan Daniel, de verdad muchas gracias, muy amable por estar acá, y en 8 días a nuestros seguidores les decimos que vamos a tener otra entrevista. Todos los jueves vamos a estar conversando en estos Instagram Live. Muchas gracias, doctor Juan Daniel, y mucha suerte en su recolección de firmas, que es el primer paso para llegar a la candidatura. Gracias, Manolito, y aquí vamos con toda por Bogotá. Muchas gracias. A usted muy amable, y a nuestros amigos que han estado entrando y saliendo, muchas gracias de verdad por estar con nosotros aquí, y los esperamos dentro de 8 días. Seguiremos conversando con las personas que les gusta Bogotá. A ustedes muchas gracias, muy amables. Gracias por su tiempo y gracias al doctor Juan Daniel Oviedo porque conversamos como queríamos, tranquilos y con toda la sinceridad. Muchas gracias, doctor Juan Daniel. Chao, Manolito, y Ah, ahí, chao a todas las personas que nos escucharon y nos vieron. Que estén muy bien. muchas gracias. Aquí ya apagó. Ujú. Y aquí.